Es el lugar, diversión sin parar. Temas especiales. GTV presenta. GTV presenta. En el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje, el programa de esperanza que trae consuelo y coraje. El evangelio, la gran verdad, se lleva por todo el mundo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la luz se hace presente en cada segundo. El evangelio, brindando amor y salvación. Una voz que pregonar el divino perdón. Un mensaje de fe y esperanza en la oscuridad. Luz en la oscuridad, brilla con humildad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta hermosísima mañana del 21 de febrero de 2026. Estamos transmitiendo desde Tijuana, Baja California, a través de GTV de Tijuana para el mundo, para que todos ustedes en esta hermosísima mañana inviten a la esposa, al esposo, al amigo, al compañero, a todo aquel que viene de una manera muy especial a bendecir su vida con gozo, con alegría, porque Dios está aquí trayendo ese gozo, esa alegría especial que solamente Él puede traernos, y requerimos de una manera dulce y amorosa que ustedes nos acompañen. Así que invite a los vecinos, a los compañeros de trabajo y a todos aquellos que tienen necesidades. Aquel que quiera renovar el gozo y la alegría delante de Dios, venga y gócese con nosotros para que en el nombre de Jesús vengamos pues ustedes y yo a darle hora, alabanza, adoración a quien solamente lo merece. Bien, esta hermosa mañana mando un saludo muy especial, como siempre, a mis muy amados pastores Heriberto y Esther de Martínez, y los invito a que de una manera dulce y amorosa ustedes también envíen saludos y envíen a todos sus seres amados, a mi esposa, a mis hijos, mis nietos, mis yernos, mis nueras, las nueras de mis hijos, en fin, a los compañeros, hermanos en Cristo y a los del templo de Betel y a todas las iglesias en Cristo, a todos de una manera muy especial. Gracias damos a Dios por esta hermosa mañana, por este lugar, por esta hermosa oportunidad, este privilegio de venir juntos ustedes y yo a darle loor, alabanza y adoración a quien todo lo puede, a quien todo lo sabe, a quien todo lo conoce. Así pues, antes de iniciar, como siempre, vamos a hablar un hermoso salmo, el Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová irá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te damos gracias infinitas, por lo cual te suplicamos, Dios, que inclines tu precioso oído, Señor. Escuches nuestra oración, Señor, para que permitas que tengamos nosotros delante de ti un gozo, una alegría, tengamos perdón y misericordia y vida eterna, porque a ti te ha placido bendecirnos de una manera dulce. Gracias te damos, Señor.
Gracias te damos, Dios, hermoso momento para que en tu gloria y preciosa presencia tú nos acompañes, tú nos bendigas, tú nos fortalezcas, tú traigas para con nosotros, Señor, la bendición de estar siempre presentes en ti, Señor. Gracias. Esta hermosa tarde, Señor, esta hermosa mañana donde venimos hoy a glorificar tu nombre, a bendecir tu nombre, Señor. Te suplicamos, Señor, por el pastor, por el evangelista, por el misionero, por el predicador, Señor. Te pedimos, Señor, por el perdido, por el engañado, Señor, por el que sufre persecución, Señor, por el que ha recibido una noticia y ha perdido sus seres amados, Señor, por aquel que no encuentra consuelo ni paz en el descanso nocturno, Señor, porque aquel que no puede buscar la luz maravillosa de tu rostro, porque no ha sabido guardarse, guárdalo, restáuralo, fortalécelo. Salva al perdido, al engañado, al alcohólico, al adicto, a la prostituta, a la lesbiana, al asesino, al violador, al homosexual, al pozolero, al traficante de drogas, de personas, de órganos, a todo aquel que hace lo sucio, lo vergonzoso, Señor, aquel que trafica con armas, Señor, aquel que hace grandes y terribles cosas, Señor. Rescátalo, Señor. Muéstrale la benevolencia de tu amor y tu bendición. Toma control de su vida, Señor. Arrebátaselo de las garras del inmundo, Señor. Tráelo de una manera especial y maravillosa, Señor. Toma control de todo, limpia los aires, quita todo espíritu santero, brujo, hechicero, de encantamiento, destruye toda fortaleza de inmundicia. Destruye todo abominación satánica, diabólica, todo espíritu africano, caribeño, prehispánico, todo espíritu contrario de hechicería, de brujería, de vudú, de magia negra, de espiritismo, de adoración a la muerte, al malverde, todo lo que es satánico, diabólico, todo se ha quitado, todo se ha atado a la tierra, atado al cielo, al vencido, al fuego, al infierno, a la prisión de oscuridad. Y venga un precioso vallado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, con sus poderosas espadas de fuego desenvainada, con sus escudos por delante y envueltos en la darga para que nos defiendan, nos guarden, nos cuiden, nos protejan de todo aquello que permanezca contrario a nuestras vidas, a nuestro andar, a nuestra obediencia delante de tu gloria, Señor. Sé tú destruyendo con ese fuego poderoso de esas espadas, Señor, todo altar, todo entierro, todo sortilegio, todo amarre, todo encantamiento, toda brujería, hechicería, toda forma inmunda de invocación a lo satánico, a lo diabólico, sea destruido por esa poderosa presencia de esas espadas de fuego manejadas por los arcángeles, querubines y serafines, a la gloria de tu presencia, Señor. En ti somos más que vencedores y damos gracias, Señor. Te suplicamos esta hermosa tarde, Señor, por el gobierno de México y la República, Señor. Desde la Presidenta de la República hasta todos los empleados del gobierno federal, pasando por el poder ejecutivo, legislativo y judicial, asimismo los gobernadores, asimismo, Señor, los presidentes municipales, los 3 niveles de gobierno federal, estatal, municipal, a todos, Señor, bendícelos, cámbialos, transfórmalos, redargúyalos de pecado, de maldad, de corrupción, de avaricia, de codicia, de orgullo, de vanidad. Todo se ha quitado en el nombre de Jesús y vengan a hacer lo bueno, lo justo, lo necesario. Sea tú, Señor Todopoderoso, siendo en todo más que cualquier cosa, para que el enemigo sea vencido siempre y tú seas glorificado, para que donde está tu presencia, la bendición alcance los hogares, las ciudades, los estados, el país entero, Señor, porque tú eres Dios y todo lo puedes. Bendícenos, Señor, guárdanos, protégenos, tráenos el gozo y la alegría, Señor. Acuérdate de tu pueblo Israel, Señor. Y acuérdate de todo aquel que tiene hambre y sed de justicia. Acuérdate de COSI, acuérdate de los grupos de resistencia de Baja California, Señor. Por el movimiento del sombrero de Uruapan, Michoacán, Señor, y del resto del país, Señor. Para que sea tu gloria bendiciendo a los gobernantes, Señor, te encargamos de una manera especial y dulce a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Isel Quiroz, para que la gloria de tu nombre en ella siga llevándola por la rectitud, por la honorabilidad, por la honestidad, Señor, porque ella es líder del movimiento del sombrero, Señor, dejando huella en la vida de todo el pueblo de Michoacán y todo México
por la muerte de Carlos Manso, Señor, para que tú lo hayas recibido en gloria y lo bendigas de una manera especial. Te damos gracias, Señor. Bendícenos, guárdanos, protégenos a todos. Sé tú ministrando, sé tú hablando, sé tú recibiendo gloria y alabanza. Pon un carbón ardiente a mi voz para que todo sea purificado y seas tú bendecido de una manera especial. Recibe olor y adoración en el nombre sagrado de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Ah, qué hermoso es orar a Dios. Bien, pues mandamos saludos desde aquí hasta donde sea. Casas, fábricas, empresas, transportes, porque el online alcanza a todos lados, pero también las ondas hercianas a través de la radio de G Radio de Tijuana para el mundo, en esta hermosa locación, esta hermosa presencia donde Dios ha permitido que su divina palabra se promulgue, se predique, cumpliéndose la gran comisión de ir y predicar al mundo y hacer discípulos a las naciones. Y aquel que creyere y se bautizare será salvo y su nombre quedará escrito en el libro de la vida. Aleluya. Bendito aquel que tenga inscrito su nombre en el libro de la vida para que alcance el perdón y la gloria y la magnificencia del amor de un Cristo vivo. Aleluya. Gracias damos a Dios. Bien, vamos a ver un tema muy tremendísimamente hermoso. Un tema que habla del poder del amor de Dios. El amor de Dios que salva al mundo, que transforma al mundo. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, nos habla de este amor. Esa es la base bíblica en la cual vamos a estar hablando de este amor de Dios para la humanidad. Conocemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia cuenta solo una historia. La creación de la humanidad a través de Dios, que crea a imagen y semejanza de Él al ser humano. Hombre y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Así que cuando ellos se equivocan allá en el jardín del Edén y son expulsados, luego viene una hermosa promesa y enviará un redentor. Un redentor que es de la simiente de la mujer para venir a rescatar todo lo que se había perdido. Así que Juan 3, 16, 18 no es un versículo aislado, ni son versículos aislados. Es el resumen del plan eterno de Dios, anunciando en el Antiguo Testamento y que se da cumplimiento en el Nuevo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese de tal manera contiene toda la Biblia. Ahí se resume, es conocido como el mini evangelio. Toda la Biblia completa, desde el Génesis al Apocalipsis, se resume ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es que este amor de Dios revelado desde el principio, porque de tal manera amó Dios al mundo, vemos que Juan 3, 16 al 18 son unos pasajes bíblicos que destacan el amor de Dios por la humanidad y la importancia de la fe que debemos tener en Cristo Jesús. En este texto se enfatiza que la salvación y la vida eterna son ofrecidas a todos aquellos que creen en el Hijo de Dios. El amor de Dios no comienza en Juan, ni comienza en Mateo, comienza en Génesis. En el capítulo 1 y 2, Dios crea al hombre por amor y para salvación. En Génesis 1, del versículo 1 al 31, narra la creación divina en 6 días. Cielo, tierra, luz, separación de aguas, vegetación, lumbreras, sol, luna, estrellas, animales marinos, aves, animales terrestres y el hombre a su imagen y semejanza. Todo fue creado por la palabra de Dios, declarando bueno y estableciendo orden, culminando con la bendición de toda la creación y declarado bueno. Dios dice que todo lo que hace es bueno. El día primero Dios crea la luz y la separa de las tinieblas, llamándolas día y noche. Génesis 1, 1 y 2 establece el inicio de la creación, donde la tierra estaba
inicialmente desordenada, vacía y en tinieblas, sobre la cual se movía el Espíritu de Dios. Génesis 1, versículos 3-5. Y día 2, creación de la expansión, es decir, el cielo y separa las aguas. Génesis 1, 6-8. Día 3, aparece lo seco, la tierra y los mares, y la tierra produce vegetación. Génesis 1, 9-13. El día 4, creación de las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1, 14-19. Génesis 5, día 5, creación de seres vivientes en el mar y las aves. Génesis 1, versículos 20-23. Aleluya. El día 6, creación de animales terrestres y el hombre, varón y hembra. A imagen de Dios los creó, dándoles dominio por sobre todos, que se enseñoreara de toda la creación. En Génesis 1, 27, este versículo es fundamental, que establece la creación divina. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este pasaje subraya la dignidad del valor inherente de todas las personas, la igualdad de género y el propósito divino por amor a la creación del ser humano. Al final del sexto día, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis 1:31. En Génesis 3:15, después del pecado, Dios promete un Salvador. En Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este pasaje se refiere a la enemistad entre el ser humano y el mal. La simiente representa a los descendientes de la mujer, y el maligno anticipando la victoria final del bien sobre el mal. Aleluya. Este es considerado un texto profético que prefigura la venida de un redentor que vencerá y aplastará al pecado. Aleluya. El versículo Génesis 3:15 es crucial en la teología cristiana, ya que se interpreta como el primer anuncio del evangelio. El término protoevangelio proviene del griego protos, primero, y evangelión, la buena noticia o evangelio, significando etimológicamente primer evangelio o primer anuncio. Teológicamente se refiere a Génesis 3:15, la primera promesa de redención dada por Dios tras la caída de Adán y Eva, vaticinando la derrota del mal a través de la simiente de la mujer, que será el Señor Jesucristo. Detalles clave del protoevangelio en Génesis 3:15. Se encuentra junto después de la caída en el Edén, conocido como el pasaje que predice la venida de un redentor. Este contenido profético anuncia una enemistad entre la serpiente, que es Satanás, el Señor lo reprende, y la mujer, y entre su linaje, el Señor Jesucristo, donde la serpiente herirá el calcañar de la simiente, pero ésta aplastará su cabeza. Significado teológico de lo siguiente: se considera la primera promesa de salvación y el inicio del Evangelio en el Antiguo Testamento, y la promesa de redención tras la caída del hombre. Este pasaje se centra en la enemistad que surgirá entre la humanidad y las fuerzas del mal, simbolizadas por la serpiente. A menudo se ve como una declaración de la lucha continua entre el bien y el mal a lo largo de la historia. Ejemplo, la interpretación de Génesis 3:15 ha sido fundamental en la comprensión del mensaje de redención en la tradición cristiana. En Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, Dios escoge a Israel por amor, no por mérito. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos.
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aleluya. Este texto del libro de Deuteronomio, donde Dios recuerda a los israelitas su elección y amor hacia ellos, resalta la idea de que no es su grandeza la razón de su elección, sino el amor de Dios y su fe en los pactos realizados con sus antepasados. Se menciona la liberación de la esclavitud en Egipto como un acto de poder de Dios. En este capítulo 7:8 de Deuteronomio se establece un recordatorio a los israelitas sobre la identidad como pueblo elegido por Dios. Este pasaje es parte de una serie de instrucciones que Moisés da al pueblo antes de entrar en la tierra prometida. Se enfatiza que la elección divina no se basa en la grandeza o poder del pueblo, sino en el amor y la fidelidad de Dios hacia ellos, que se manifiesta a través de la liberación de la opresión de Egipto. La razón del por qué el pueblo de Israel fue elegido por Jehová, no por su grandeza, sino por su amor y el cumplimiento de las promesas a sus ancestros. Aleluya. El Salmo 103:8 nos dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este versículo 103:8 describe las cualidades de Dios, resaltando su naturaleza amorosa, compasiva y su paciencia. Misericordioso implica que Dios muestra su amor, compasión y perdón hacia la humanidad. La frase lento para la ira sugiere que Dios no se enoja fácilmente, subrayando su gran amor y misericordia. Este salmo es un cántico de alabanza que celebra el amor, la bondad y la compasión de un Dios todopoderoso, pero sí grande en misericordia y amor. Este versículo en particular resalta el carácter amoroso de Jehová Dios, enfatizando que a pesar de las fallas humanas, Dios siempre está dispuesto a perdonar y actuar con clemencia y prontitud. Este pasaje ha sido fuente de inspiración para muchos en la adoración y la reflexión espiritual. Aleluya. En momentos de dificultad, reflexionemos que recuerdo que mi fe me enseña que Dios es misericordioso y clemente, como está inscrito en el Salmo 103:8. También conozcamos que Jeremías 31:3, Jeremías, el profeta de las grandes pruebas, el profeta de la grande paciencia, el profeta de la gran fidelidad a Dios, el profeta que lloraba constantemente delante de Dios, por lo cual es conocido de una manera despectiva como el profeta llorón. Pero su llanto no era de amargura, sino era de amor por su pueblo, porque él les decía: no peleéis para que no vayáis esclavos, porque Nabucodonosor iba a ser terrible al ejercer su poderío y su majestad en contra del pueblo de Israel, que no le quiso rendir tributo y rendirse, sino que fue conquistado a la fuerza. Y entonces en su necedad, porque en su desobediencia a Dios, Dios permite que venga Nabucodonosor y los lleve sujetos, presos a Babilonia. Por eso Jeremías dice: con amor eterno te he amado, pues Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este versículo del libro de Jeremías en el Antiguo Testamento transmite un mensaje extraordinario de amor,
de misericordia y de Dios amantísimo hacia su pueblo Israel, destacando la duración y la profundidad de su afecto. La frase con amor eterno indica una relación inquebrantable y constante entre Dios y el pueblo de Israel en ese momento, pero va enfocado a toda la humanidad. El versículo 31:3 de Jeremías es un pasaje que refleja la promesa de Dios de cuidar y amar a su pueblo a pesar de sus transgresiones. Se encuentra en un contexto donde se habla de la restauración de Israel después del exilio, ofreciendo la esperanza, el consuelo a una nación que ha enfrentado sufrimientos, dolor, martirio, esclavitud. Este texto es fundamental para entender esta relación de pacto entre Dios y su pueblo, resaltando siempre, por sobre todas las cosas, la fidelidad divina. Recordemos que Israel es un pueblo de dura cerviz, que Israel no dobla su cerviz tan fácilmente ni aún delante de Jehová Dios. ¿Por qué? Porque es de dura cerviz. Ellos tienen unas creencias equivocadas y se han desviado de la majestad divina de Dios. Por eso entendemos que ahora que hemos comprendido, que hemos asimilado, que hemos tenido en nosotros momentos de desesperación, tenemos fe y podemos recordar Jeremías 31:3, donde Jehová me recuerda su amor eterno y su misericordia es infinita. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. En Juan 3:16 nos dice que ese amor no es solo para Israel, sino para el mundo entero. El regalo supremo de parte de Dios a la humanidad es su Hijo amado, Jesús. Por eso el profeta habla sobre que ha dado a su Hijo unigénito. Y Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. El término ha dado su Hijo unigénito se refiere a un acto extremadamente hermoso y de una manera especial de amor. Un amor supremo que solamente Dios da. Ese amor ágape que Él siente por nosotros. Ese amor de Dios. Ese amor insubstituible, incomparable. Porque lo da de una manera tan humilde y tan extraordinaria en la vida de un Cristo vivo. Este versículo bíblico expresado en Juan 3:16 nos conlleva siempre a un significado muy especial. Porque Dios entregó a su unigénito Hijo, Jesús, como un sacrificio para quienes crean en Él, no sufran condenación, sino que reciban la vida eterna. Es una expresión central del cristianismo y el destacadísimo amor incondicional y la misericordia de Dios, ofreciendo salvación y esperanza a todos los creyentes. Aleluya. Y en el Antiguo Testamento, Dios anuncia al Hijo. Isaías 7:14, el Emanuel prometido. Aleluya. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que explicado es. El versículo se encuentra en el libro de Isaías en la Biblia, que anuncia el nacimiento de un hijo símbolo de esperanza y salvación, que será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Este pasaje es fundamental en la teología cristiana como una profecía relacionada con el nacimiento de Jesucristo. El versículo de Isaías 7:14 es parte de un contexto más amplio donde 750 años antes de su nacimiento, Jesús es anunciado por el profeta Isaías. Habla al rey Acaz
de Judá durante un tiempo de crisis. La profecía de un niño que nacería de una virgen es vista como un signo divino de que Dios está presente con su pueblo y que traerá redención. Este pasaje ha sido interpretado tanto en el judaísmo como en el cristianismo, siendo un punto clave en la narrativa del nacimiento de Jesús en amor por la redención de la humanidad entera. Así que vemos que es una profecía cumplida, aleluya. Y según la profecía de Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel. Gloria a Dios. Lo cual sí aconteció. Y por eso Isaías 9:6 también nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo se encuentra en el libro de Isaías en la Biblia, específicamente y ubicado en el Antiguo Testamento. Es conocido como la mini Biblia, porque el capítulo que contiene la gloria de Dios son 66 capítulos de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Se refiere al nacimiento de un niño que es visto como el Salvador, con diversos títulos que resaltan sus cualidades divinas. Los nombres mencionados simbolizan atributos como el amor, la sabiduría, la fortaleza y la paz, y se interpretan generalmente como referidos a Jesucristo en la tradición judeocristiana. Isaías 9:6 es un pasaje profético que se considera fundamental en la teología judeocristiana, ya que anticipa la llegada de un Mesías que traerá esperanza y redención al pueblo. Este versículo es frecuentemente citado durante la temporada navideña, ya que se relaciona con él el nacimiento de Jesús y sus características divinas. Sus títulos mencionados reflejan la esperanza de un líder que no solo gobernará, sino que también proporcionará amor, consuelo y estabilidad a la humanidad. Aleluya. Modificado. En Navidad, muchos reflexionan sobre Isaías 9:6 y los significados profundos de los nombres que se le atribuyen al niño que nace. Miqueas, por otro lado, en el capítulo 5, en el versículo 2, Mesías dice que nacería en Belén. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo se encuentra en el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento de la Biblia. Se refiere a la profecía sobre el nacimiento del Mesías, que sería Jesús, proveniente de Belén. Resalta la humanidad de Jesús que nace en Belén como una pequeña ciudad con un papel crucial en la historia de la salvación de toda la humanidad. Contexto. El libro de Miqueas fue escrito en un periodo de crisis en Israel, donde el profeta transmite mensajes de juicio y esperanza. Este versículo en particular destaca la importancia de Belén, un lugar que, a pesar de su tamaño insignificante, sería un hogar del futuro líder de Israel. Aleluya. La referencia a su salida son desde el aleluya. Desde el principio, desde los días de la eternidad, hace alusión a su naturaleza eterna de Cristo como el Hijo de Dios. Aleluya. Profecía del lugar donde nacería. De acuerdo con Miqueas 5:2, Belén Efrata, aunque es una ciudad pequeña, tiene un gran significado en la historia de la redención del mundo. Génesis 22, Isaac, figura profético del Hijo ofrecido. Génesis 22, narra cómo Dios prueba la fe y obediencia de Abraham, ordenándole sacrificar a su hijo Isaac
en el monte Moría. Abraham obedece demostrando su temor a Dios, pero es detenido por un ángel al momento del sacrificio. Dios provee de un carnero en su lugar. Aleluya. Confirmando el pacto de la bendición sobre su descendencia. Gloria a Dios. La prueba de fe. Dios instruye a Abraham a tomar a Isaac, su unigénito hijo, a quien ama por sobre todas las cosas, y a ofrecerlo, se lo pide en holocausto. Santo, esta es una prueba de obediencia radical, demostrando que Abraham confía en un Dios todopoderoso por encima de su propio entendimiento y del amor que siente por su hijo, porque Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y lo sabe todo, lo ve todo. Pasado, presente y futuro le es conocido en ese mismo instante. Así que, a pesar de ser una petición terrible y contradictoria a la promesa anterior, porque le dijo a Abraham que sería padre de multitudes, Abraham se levanta muy temprano y sigue las instrucciones mostrando una fe auténtica al someterse a la voluntad divina. Jehová proveerá. En el camino Isaac pregunta por el cordero y Abraham responde que Dios se proveerá. Al llegar al lugar, Abraham construye el altar, ata a Isaac, pero el ángel de Jehová lo detiene reconociendo que teme a Dios. La sustitución y bendición de Abraham que hace por Isaac, por el cordero, por el carnero. Abraham encuentra un carnero trabado en un zarzal y lo ofrece en lugar de su hijo, llamando el lugar Jehová proveerá. Renovación del pacto. Debido a la obediencia de Dios, jura por sí mismo bendecir a Abraham, multiplicando su descendencia y asegurando que en sus simientes serán benditas todas las naciones, pero también todas las familias de la tierra. Este mensaje es fundamental para mostrar la madurez de la fe de Abraham y prefigurar la provisión de Dios a través de sacrificio y menudo comparado con el sacrificio de Cristo. En el Nuevo Testamento Dios cumple. Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se refiere a la palabra de Dios, que en el contexto cristiano se identifica como Jesucristo. La frase fue hecho carne indica la encarnación, un concepto central en el cristianismo donde Dios se vuelve humano, se hace humano. Lleno de amor, gracia y de verdad, subraya las cualidades divinas y la naturaleza moral. Gracias a Dios. Esta naturaleza moral de Jesús es la que es señalada. Proviene también del Evangelio de Juan. Este pasaje proviene del Evangelio de Juan. En la Biblia, la declaración enfatiza la divinidad de Jesús y su relación única con el Padre, al afirmar que el verbo se hizo carne. El texto destaca el ministerio de la encarnación y su importancia para la fe cristiana, donde se cree que Dios se acercó al ser humano a través de Jesucristo, manifestando su gloria y su carácter. La adoración en la Navidad, celebramos el milagro de que el verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y habitó sobre nosotros trayendo esperanza y luz al mundo. Romanos 8:32. Dios no escatimó a su propio Hijo. Aleluya. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como todo, nos dará también con él todas las cosas. Gracias, Dios. Este versículo refleja la idea de sacrificio divino, enfatizando que Dios dio a su Hijo Jesús por la salvación de la humanidad. Sugiere que si Dios hizo un sacrificio tan grande, pero tan grande, también proveerá todo lo necesario
para el bienestar de sus creyentes. El pasaje se encuentra en el contexto de una carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, donde explica la grandeza del amor y gracia de Dios. En este versículo, Pablo argumenta que el sacrificio de Jesús es la máxima expresión del amor divino, y de ahí deriva la confianza de que Dios también proveerá otras necesidades. ¡Aleluya! Este versículo es frecuentemente citado para recordar a los creyentes que pueden confiar en la provisión de Dios en sus vidas. Ejemplo de reflexión. La reflexión sobre los Romanos 8:32. Entendemos que el sacrificio de Jesús es una prueba de que Dios cuidará de nosotros. Aleluya. Y si Juan 9:4, 9 y 10, el amor de Dios se manifiesta. El amor de Dios se manifestó enviando a su Hijo. En Juan 4, 9 y 10, Jesús rompe barreras culturales y religiosas al pedir agua a una mujer samaritana, desafiando la amistad histórica entre ambos pueblos. Ante la sorpresa de la mujer por el trato, Jesús responde ofreciendo agua viva, una metáfora de la salvación y el Espíritu Santo que saca la redacción. Aleluya. Que sacia la sed espiritual para siempre. El conflicto 4:9. La mujer destaca que judíos y samaritanos no se tratan entre sí y que él, siendo judío, no debería hablar con una mujer samaritana en público, rompiendo normas sociales y religiosas. Gloria a Cristo, aleluya, que vino a romper las cadenas, los yugos y las ataduras, que vino a traernos libertad en el Espíritu Santo. La oferta en capítulo 4, versículo 10. Jesús dirige la conversación de la necesidad física y espiritual. Indica que si ella conociera el don de Dios, su propia identidad y gracia, ella le pediría a él y él le daría agua que da vida eterna. A los marginados y extranjeros, ofreciendo salvación a todos, superando las barreras de raza y género. Explicación. En Juan 4, 9 y 10, Jesús interrumpe normas culturales y religiosas al dialogar con una mujer samaritana. Ofrece agua viva como símbolo de salvación y del Espíritu Santo que satisface toda la necesidad espiritual de todo ser humano, sin tener que estar leyendo con pasajes. Este pasaje ilustra el mensaje inclusivo de Jesús, que trasciende barreras de raza y género. Este pasaje se sitúa en un contexto histórico de enemistad entre judíos y samaritanos sobre las interacciones sociales. Santo. Eran frecuentemente reguladas por normas culturales y religiosas. Jesús, al pedir agua a una mujer samaritana, no solo desafía estas normas, sino que también utiliza este encuentro como una oportunidad para hablar sobre temas espirituales profundos. El agua viva se convierte en una metáfora de la salvación que Él ofrece a todos sin importar su origen o género. La gran revelación. Al hablar con la mujer samaritana, Jesús reveló su misión de ofrecer, aleluya, agua viva, una promesa de amor, de vida eterna y conexión espiritual. El cristianismo no es una filosofía, es un regalo. La condenación de la salvación. Cuando nadie cree, hay condenación y no hay salvación. Pero cuando hay condición para la salvación, por el creer, entonces hay promesas de vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, desde siempre Dios ha salvado por la fe. Génesis 15, 6. Abraham creyó y le fue contado por justicia, aleluya. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este versículo de Génesis 15, 6 se refiere a la fe de Abraham en Dios. La frase le fue contada por justicia implica que su fe fue reconocida como un acto justo.
Este concepto es fundamental en la teología cristiana y judía, vinculando la fe con la justificación. Gloria a Dios. Contexto, Génesis 15:6 es un pasaje clave que ilustra la revelación entre Abraham y Dios. En este contexto, Dios promete a Abraham que será el padre de una gran nación, y a pesar de sus dudas, Abraham cree en la promesa divina. Este acto de fe es considerado un ejemplo de justicia. Marcado por un principio importante en el entendimiento de la fe y la salvación en la tradición humana. Con fe creyó, así como Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nosotros también somos llamados a confiar en las personas divinas. Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Efesios 2:8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Hebreos 11, la fe de los héroes del Antiguo Testamento no es por obras, religión o herencia, sino para creer en Cristo. Aleluya. El propósito, vida eterna, no condenación. Juan 3:16, 17. En Juan 3:16 y 17, el propósito de la vida eterna no es condenación. No se pierda más vida eterna. Porque amó Dios a su Hijo para recomendar al mundo. Porque no envió Dios a su Hijo para recomendar al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Ezequiel 18:23. Dios no quiere la muerte del impío. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mas herido fue por nuestros rebeliones, molió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llegada fuimos nosotros curados. Aleluya. Lucas 19:10. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Pedro 3:9, Dios no quiere que nada perezca. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Dios no disfruta juzgar, disfruta salvar. Y es verdad, porque el Señor Jesucristo, aún estando en la tierra, allá en los primeros capítulos del Nuevo Testamento, Jesús nunca juzgó a nadie. Ni a la mujer adúltera que la habían sorprendido en el acto, ni a ella la juzgó. Mujer, ¿dónde están los que te juzgaban? No hay ni uno, Señor. Vete, pues yo tampoco te juzgo. Aleluya. Así que la realidad de la decisión humana está muy lejos de que podamos nosotros juzgar. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, santo la gloria. La Biblia es muy clara. No decidir también es decidir. En José 24:15, escoge hoy a quién servirás. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. En Romanos 1, 18 al 21, el rechazo a Dios trae condenación. Capítulo 1 al 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen en con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es conocido por Dios que se los manifestó. Aleluya. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron de sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. En Apocalipsis 20, 11, 15, el juicio final. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún ser se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Se nos ha terminado el tiempo. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Tengan un extraordinario fin de semana. Pásensela bien, acérquense a un templo cristiano. Hable con un pastor, con una pastora. Bendiga su vida, bendiga su casa, su familia. Y si tiene peticiones especiales, métase en su recámara, doble sus rodillas, habla la Biblia, lea un salmo y órele a Dios con la fuerza de su fe, porque Él lo escucha. Dios es amor y Él nos ama. ¡Aleluya! En el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje, el programa de esperanza que trae consuelo y coraje. El evangelio, la gran verdad, se lleva por todo el mundo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la luz se hace presente en cada segundo. El evangelio, brindando amor y salvación. Una voz que pregonar el divino perdón. Un mensaje de fe y esperanza en la oscuridad.